En julio de 1952 se presentó un avistamiento masivo de objetos voladores no identificados sobre la Casa Blanca. ¿Qué hay detrás de uno de los avistamientos ovni más importantes y acallados de la historia? Esa es la temática que estaremos examinando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Arrancamos este dossier con una imagen que representaría este suceso que se conoció como la oleada de Washington o la invasión de Washington, en la cual se presentaron una serie de reportes sobre avistamientos de objetos voladores no identificados que se presentaron del 12 al 29 de julio de 1952 sobre Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Al respecto, quizás una de las figuras más importantes dentro del ámbito escéptico en el fenómeno ovni, el historiador Curtis Peebles, comentó hace unos años que, a pesar de tratarse, o más bien de él ser una persona que denosta abiertamente de este fenómeno, le llama mucho la atención que respecto a esta serie de avistamientos ovnis, esta oleada que se presentó en julio del 52 representó un auténtico clímax en reportes de este tipo de eventos. Para él, nunca antes ni después del proyecto Libro Azul, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos recibió tal cantidad de información, de reportes, de testigos respecto a lo que ocurrió en aquel entonces en la capital de los Estados Unidos de América. Y adentrándonos en el incidente, ¿qué ocurrió en específico en aquella fecha? Hacia las 11:40 de la noche del sábado 19 de julio de 1952, Edward Nugent, quien era un controlador aéreo en el aeropuerto que ustedes ven en pantalla en este momento, este aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, en aquel entonces, en el 52, se conocía como el Aeropuerto Nacional de Washington. Pues este señor Nugent observó 7 objetos en su radar. Los localizó a unas 15 millas al sureste de la ciudad. Este señor Nugent intentó comunicarse con esos objetos, intercambiar algún tipo de información para tratar de identificar su procedencia. No recibió ningún tipo de respuesta y estuvo cotejando información con otras de las personas que se encontraban en ese momento junto a él, realizando labores en ese aeropuerto de Washington, y ninguno sabía de qué tipo de objetos se trataba. Desde luego, no correspondían estas señales captadas en radar ni a aviones comerciales ni aeronaves militares que se encontraban en ese momento deambulando. Era algo totalmente desconocido. Y es entonces cuando Nugent, realmente sorprendido por esta cantidad ingente de objetos que aparecieron en el radar, de los cuales él estaba intentando averiguar de qué se trataba, que se comunicó con un personaje esencial para entender esta historia, y es el controlador aéreo senior Harry Burns, que ustedes observan ahí en pantalla. Esta es una foto
de este controlador en aquel entonces. Pues este hombre era el superior de Nugent, era el jefe, el encargado de verificar el tráfico aéreo en Washington en aquel entonces. Nugent le mostró los objetos que estaban en el radar, y tanto Burns, su jefe, como él quedaron muy asombrados. Nugent después comentaría que una vez apreciaron estas imágenes que aparecieron en el radar, de inmediato supieron que se trataba de una situación anómala, muy extraña, porque los movimientos que efectuaban estos objetos que aparecían en el radar eran muy diferentes a la trayectoria estándar que realiza una aeronave comercial y también un avión militar. Decía Burns que cuando él observó el radar se percató que estos objetos realizaban movimientos completamente radicales si se comparaban a los movimientos que efectuaban aviones ordinarios. Así que Burns, este señor que sale ahí en pantalla, llegó a pensar en su momento que se trataba quizás de algún daño técnico del radar, alguna anomalía que estaba presentando. Pidió que 2 técnicos revisaran el aparato, el radar, para ver si se trataba de alguna falla tecnológica. Los peritos revisaron este radar, los técnicos hicieron las pruebas de rigor y verificaron que funcionaba perfectamente. Así que es en ese momento en el cual el señor Harry Burns llamó a la torre de control de radar del aeropuerto nacional, este aeropuerto de Washington ahí mismo, y pidió en ese momento la opinión de 2 personas que también tenían bastante experiencia controlando el tráfico aéreo en ese momento en Washington. Ellos son Howard Coughlin y Joe Sacco. Y les pidió por favor que le ayudaran a identificar de qué se trataba eso, y si ellos desde la torre de control del aeropuerto nacional también habían captado algo extraño. Tanto Coughlin como Sacco dijeron que ellos también habían observado, pero en este caso, en el caso de ellos, unos puntos débiles no identificados en su radar, y que se percataron de haber observado una extraña luz brillante flotando en el cielo en aquel entonces. Es tan así que Joe Sacco, uno de estos controladores, le comentó a Harry Burns que esta luz brillante se movía a una velocidad increíble, algo que él nunca había visto con toda su experiencia como controlador aéreo hasta ese momento. Ahí comienzan a ocurrir una serie de sucesos realmente sorprendentes. Y es que, de acuerdo a Burns, a Sacco, a Coughlin, a Edward Nugent, a toda esta serie de expertos que estaban en ese momento observando esta oleada, esta gran cantidad de objetos voladores no identificados sobre Washington, varios de estos objetos aparecieron en prácticamente todos los sectores del radar. Inundaron el radar del Aeropuerto Nacional de Washington en aquel entonces ante sus ojos. Ellos no podían comprender cómo algo era capaz de inundar, de completar en su totalidad lo que observaban en sus pantallas en aquel instante. Y más se sorprendieron cuando varios de estos objetos voladores no identificados se movieron sobre la Casa Blanca. De hecho, es la imagen que ustedes están apreciando en este momento. Y también algunos de estos objetos aparecieron sobre el Capitolio de los Estados Unidos. Es ahí cuando Harry Burns llamó a la base de la Fuerza Aérea de Andrews
pues para alertarlos. Hay que tener en cuenta que esta base aérea está ubicada a unas 10 millas de este aeropuerto nacional. A propósito, ahí les comparto una foto de esta base aérea de Andrews. Y lo más extraño de todo esto es que cuando Barnes se comunica con esta base aérea, los controladores de la misma comentaron que no tenían ningún tipo de objeto inusual en su radar. Es más, ellos estaban muy sorprendidos por la reacción de Barnes y los controladores del aeropuerto de Washington. Les parecía muy extraño que estos hombres pues se comportaran de esa manera. Y es ahí cuando aparece otro personaje fundamental para entender esta historia, el piloto William Brady. Resulta que este señor Brady se encontraba en la torre de control de la Fuerza Aérea de Andrews, y cuando fueron a cotejar la información, pues ellos inicialmente no habían visto nada en el radar, pero Brady les dijo que él se encontraba en ese momento en la torre de control y observó un extraño objeto que parecía ser una bola de fuego de color naranja que arrastraba una cola tras de sí. Brady, quien era un piloto entrenado, decía que nunca había observado algo de estas características en toda su vida, y que también este extraño objeto se había movido a una velocidad impresionante. Hay algo que complementa todo este misterio, y es que cuando estaban intentando verificar esta señal, fíjense, Brady, un piloto, había evidenciado una extraña bola de fuego color naranja en el Aeropuerto Nacional de Washington. No habían observado algo, así que se comunicaron con el Aeropuerto Nacional S.S. Pullman, y resulta que en ese momento, en ese aeropuerto, un piloto de la aerolínea Capital Airlines estaba esperando en la cabina de un avión Douglas DC-4 para tener el permiso para despegar. Y este piloto, que a propósito no sale identificado en los informes oficiales, que extraño por cierto, comenta que mientras él esperaba esta señal, este permiso para despegar, detectó algo que él pensó que se trataba de un meteorito. Y por esa razón, pues él no despegó, porque pues detectó este objeto anómalo, pero coincide con lo que observó tanto el aviador William Brady como lo que estaban apreciando Harry Barnes y los otros controladores en el Aeropuerto Nacional de Washington. Lo fuerte de todo esto es que una vez este piloto de Capital Airlines observa este meteorito, comienza a intercambiar comunicaciones con la torre de control de este aeropuerto de S.S. Pullman, y de inmediato de este aeropuerto le confirman que tienen en el radar, que detallan a 6 objetos. Algunos de ellos podían verlos desde la torre de control, y estos operadores decían que observaban extrañas luces blancas sin cola y que se movían de una manera muy rápida. Este avistamiento desde este aeropuerto nacional de S.S. Pullman se presentó durante un periodo de 14 minutos, es decir, fue un avistamiento relativamente extenso. Estuvieron en contacto con el piloto, pues para darle la información al respecto. Qué situación tan extraña. Imagínense esa noche en julio de 1952, donde pues esta gran cantidad de expertos, de pilotos, de controladores aéreos, recuerden esa noche del sábado 19 de julio de 1952, y comienzan a observar esta cantidad de luces extrañas sobre la ciudad de Washington.
Es en ese momento donde realmente los operadores, los militares que estaban en la base aérea de Andrews, se ponen más alerta porque se dan cuenta pues que no solo tienen un piloto que vio esto, sino varios reportes de aeropuertos. Entonces comienzan a intentar rastrear en el radar este tipo de objetos desconocidos. Ahí aparece un personaje identificado en los informes oficiales como Charles Davenport, quien también comenta haber observado desde esta base de Andrews una extraña luz entre naranja y roja que se desplazó hacia el sur de esta base aérea y que, de acuerdo a su testimonio, pareció detenerse y luego realizar un cambio abrupto en su dirección y altitud. Es decir, para este señor Charles Davenport, una de estas luces estaba realizando un movimiento y efectuando una trayectoria que él nunca había apreciado pese a toda su experiencia como militar. Lo cierto es que, imagínense, ya estaban recaudando tal cantidad de reportes de militares que estaban viendo todo esto. Realmente estaban bastante alertados. Y es más, cuando realmente estas personas que se encontraban en la base de Andrews enfocaron todo su esfuerzo, toda su concentración en este suceso, tanto los centros de radar del Aeropuerto Nacional de Washington como el radar de la base de la Fuerza Aérea de Andrews rastrearon casi que al mismo momento un objeto que flotaba sobre algo que ellos denominaron como una radiobaliza. Y lo más extraño es que este objeto que detectaron, les reitero, tanto los controladores aéreos del Aeropuerto Nacional como los de la base de la Fuerza Aérea de Andrews, dicen que este objeto que pudieron observar desapareció de estos radares al mismo tiempo, como si estuviese jugando con estos aparatos tecnológicos de estas bases aéreas. Y es ahí donde comienzan a entrar más reportes, no solo de esta base aérea de Andrews, sino de la base de la Fuerza Aérea de Newcastle. Resulta que comienzan a llegar reportes también de extraños objetos voladores que comenzaron a apreciar en este punto. Y estos extraños objetos, de acuerdo a esta base aérea, también desaparecieron de una manera muy extraña en sus radares. Intentaron comunicarse con ellos y no pudieron tener ningún tipo de respuesta. Es como si estuviesen coordinándose entre ellos, como si algo muy extraño hubiese ocurrido en ese entonces. Es más, en su momento se llegó a especular que quizás estos artefactos se trataban de aviones que quizás se habían quedado sin combustible y que por esa razón habían desaparecido. Hacia eso de las 3 de la mañana de esa hora, de ese día, hacia las 3 de la mañana de ese día. Pero lo más extraño de todo esto es que estos objetos voladores no identificados aparecieron nuevamente frente a los radares y comenzaron a recibirse reportes de los mismos hacia las 5:30 de la mañana, como si de manera voluntaria se hubiesen ocultado hacia las 3 de la mañana y 2 horas y media después nuevamente estuviesen realizando maniobras sobre la base militar de Andrews, también sobre el Aeropuerto Nacional de Washington y la base aérea de Newcastle, mientras todos los militares estaban realmente sorprendidos. ¿Cuál fue la reacción de la prensa y de los medios de comunicación en ese momento?
Pues resulta que el diario The Cedar Rapids Gazette publicó esta portada que ustedes observan días después de este incidente. Este título, Saucers Swarm Over Capital, algo así como estos extraños objetos se observan sobre la capital. Esto desde luego produjo un auténtico boom mediático. No solamente este avistamiento, sino, les reitero, fueron eventos que se reportaron del 12 al 29 de julio de 1952. Otro de los periódicos que hizo eco de esta gran cantidad de reportes es el Washington Post. Saucer Outrun Jet Pilots Reveals. Ahí en esta pieza periodística lo que obtienen son algunas declaraciones de pilotos quienes atestiguaban haber observado estos extraños objetos en el cielo de Washington en ese periodo. Y es aquí donde también aparece un personaje tristemente célebre, no solo en esta investigación, sino en lo que se conoció como el Proyecto Libro Azul, del cual, si quieren, posteriormente puedo estar desarrollando un dossier completo en este canal. Y es el señor Edward G. Ruppelt. Pues resulta que este hombre era el supervisor de investigación del Proyecto Libro Azul, que en ese momento estaba llevando a cabo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ruppelt no se había enterado de lo que había ocurrido en ese momento. De hecho, se informó fue gracias a estos reportes de prensa que ustedes observan ahí en pantalla. Cuando Ruppelt leyó los titulares en el periódico, pues él de inmediato pasó a comunicarse con varios militares tratando de obtener información al respecto. Consiguió rápidamente un automóvil para viajar a Washington e investigar este tipo de incidentes personalmente. Pero curiosamente, pese a ser la persona que supervisaba el Proyecto Libro Azul, de acuerdo a Ruppelt, él se le denegó información por parte de coroneles de alto rango. Y él sintió como una serie de trabas para poderse desplazar rápidamente a Washington. De hecho, se comenta que tuvo que alquilar un taxi con su propio dinero. En ese momento estaba muy frustrado, quería estar muy rápido en Washington, poder estar también en la base de Wright-Patterson y verificar todo esto, y poder contactar en este caso con los especialistas de la Fuerza Aérea, controladores de radar, para tener su testimonio y estudiar lo que ocurrió en ese momento. Las declaraciones oficiales que recolectó el señor Ruppelt y otros militares decían que en realidad lo que se había detectado esa noche habían sido una serie de ecos, es decir, de objetos que aparecieron en el radar, que habían sido provocados por inversiones de temperatura. Y de esa manera, tanto Ruppelt como el general John Sanford, quien de hecho dio esta rueda de prensa, una rueda de prensa mítica en ese momento, esa fue la versión, la explicación oficial por parte de los militares de los Estados Unidos, es decir, extrañas alteraciones de la temperatura que presentaban una trayectoria extraña, que parecían una bola de fuego, que surgieron y desaparecieron ante los radares de una base militar y del Aeropuerto Nacional de Washington. Unas alteraciones de temperatura muy exóticas desde mi humilde punto de vista. Quiero conocer al de ustedes en los comentarios. Les reitero, esa fue la explicación oficial ante este incidente. Y desde luego es imposible hablar sobre esta época, de este tipo de avistamientos, sin quizás una de las personas más respetadas en el estudio de los ovnis, como lo es el gran profesor Joseph Allen Hynek, este director científico del otrora Proyecto Libro Azul. Pues este hombre, cuando se enteró sobre este suceso,
pues intentó indagar al respecto y llegó a manifestar públicamente que estaba profundamente desilusionado y decepcionado sobre cómo el gobierno había manejado no solo esta situación, sino buena cantidad de reportes de objetos voladores no identificados. Hynek, de hecho, llegó a comentar públicamente que muchas veces cuando ocurrían este tipo de sucesos, los militares y también los investigadores del proyecto Libro Azul se veían presionados a dar una explicación racional a estos sucesos delante de los medios, aunque ellos mismos fueran conscientes de que estas explicaciones no se sostenían por ningún lado. El mismo Joseph Allen Hynek decía que muchos de estos casos catalogados al público como este avistamiento masivo de Washington, que eran explicados como errores de percepción o fenómenos atmosféricos captados en radar, en realidad ocultaban una realidad mucho más compleja y desconocida. ¿Qué fue lo que ocurrió en Washington en julio de 1952 en este avistamiento masivo en Washington sobre la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos? ¿Sería quizás pruebas de prototipos militares que se estaban efectuando en esa noche? Prototipos que desconocían militares y pilotos que hacían parte de la base aérea de Andrews y del Aeropuerto Nacional de Washington. O quizás se trataba de una llegada masiva de ovnis sobre la capital del mundo, objetos que querían desafiar en ese momento nuestro entendimiento y nuestra forma de ver la realidad. Quiero conocer su opinión a través de la caja de los comentarios y del chat. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s. También los invito a que se suscriban al único perfil oficial de este canal de YouTube, @Mandrágora Misterios en TikTok. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto del video, te invito a que le des pulgar arriba, que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las novedades de Mandrágora, y también que compartas este video, eso me ayuda bastante. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.